Ok amigos, bienvenidos. Vamos a manejar un poco este proyecto que tenemos aquí a mano izquierda. Vamos a hacer algunos ajustes a algunos elementos. En la clase pasada hablamos sobre el modelo caja y cuáles eran todas las propiedades que componen este modelo caja o box model. Y vamos entonces a alterar algunas de estas propiedades y ver qué valores reciben cada una de ellas. Para comenzar vamos a irnos un momentico aquí a agrandar esto. Vamos a ir al inspector y vamos a ver, a señalar algún elemento, por ejemplo esta imagen que está aquí. Si yo señalo esta imagen y me dirijo a mi inspector, mi herramienta de desarrollador, mi DevTool, voy a encontrar aquí abajo algunas opciones. Este sería el código HTML y voy a encontrar una sección de style donde me dicen los estilos y algunas propiedades que tiene mi elemento. Si me voy a computed, específicamente me muestra algo que ya se nos debe hacer familiar, y es el modelo caja de este elemento con sus propiedades. Vemos que tenemos margen, tenemos borde, tenemos padding y tenemos contenido. Fíjense que al pararme en contenido se sombrea lo que es el contenido de ese elemento. Cuando me paro en padding, en borde y en margen no sucede nada porque no tiene ningún ancho o ningún valor de tamaño para que se pueda notar. Si yo me voy a style y me pongo por lo menos margen 10 píxeles, vemos que hubo un pequeño movimiento, ya lo vamos a explicar. Bien, vamos a poner entonces un padding de 10 píxeles también y vamos a decirle al borde que tenga 5 píxeles, que sea sólido y que sea de color rojo. Esto lo vamos a explicar más adelante. Pero si me voy otra vez al modelo caja de este elemento, me paro otra vez en el contenido, veo que me lo sombrea. Si me paro en padding, veo que ahora sí señala algo y es el valor de 10 píxeles. Si me paro en borde, señala el borde rojo que tenemos ahí, porque ahora sí tiene un tamaño. Y si me paro en margen, vemos que ahora señala algo que incluso se excede del elemento como tal, del contenido del elemento como tal, y vemos que entonces está aplicándose estos valores. Si queremos ver qué valores tienen y cómo está el modelo caja en cada elemento, podemos hacerlo de esta manera por el DevTool. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a actualizar aquí. Ok, volvemos a nuestro editor de código y vamos a empezar a alterar algunas propiedades del modelo caja que son quizás las más conocidas, que son altura y ancho, en otras palabras height and width, y vamos a empezar a aplicar alguna de estas. Vamos a irnos a un elemento aquí que yo tengo que se llama banner y vamos a ponerle altura, que sería el nombre de la propiedad, y vamos a ponerle un valor. Como les estaba explicando hace algún tiempo, existe la propiedad en píxeles. Podemos aplicar valores en píxeles, en este caso estoy aplicando 700 píxeles. Les recuerdo que hay muchos otros tipos de valores que podemos agregar: view por height, view por width, rem en porcentaje. Por ahora vamos a trabajar con píxeles, que es el más común, y para no confundirnos con todos esos tipos de valores de tamaños que podemos dar. Ahora vamos a concentrarnos en píxeles, más adelante hablaremos de eso. Ok, aquí le da un tamaño de 700. Vemos que ahora esto se puso bastante grande. Ahora se ve mejor la imagen. Y la primera propiedad de modelo caja que tienen que saber es esta, height. Vamos a ir a una clase que yo tengo creada que se llama pull quote y vamos a darle un ancho. Y para dar ancho a un elemento vamos a poner width y el valor que queremos darle. En este caso va a poner 350 píxeles. Ahora se agrandó un poquito esto, ya no se ve tan junto, y podemos darle así el ancho a nuestros elementos. Vamos a hacer una más, vamos a irnos a un selector que tiene varios selectores, valga la redundancia. Este banner content que está aplicando está seleccionando el H1 que está anidado aquí, y vamos a ponerle un width también de 400 píxeles, y ahora se ve un poquito mejor esta imagen que tenemos aquí. De esa manera podemos alterar el ancho y el alto de los contenidos de nuestros elementos con el box model. Ahora, la siguiente propiedad que vamos a ver para entender el box model es la propiedad del borde de los elementos. Para eso vamos a dirigirnos a un selector que tengo yo. Para todos los encabezados H2 vamos a escribir, a poner un borde, y cuando estamos hablando de borde, ellos reciben tres valores principales. Primero va a ser el ancho del borde, el grosor de esa línea. En este caso vamos a poner que sea de 1 píxel, no sea muy ancha. El otro valor que recibe
es el estilo. Hay varios valores que pueden recibir, el más común es sólido, pero en este caso vamos a probar alguno otro para que lo veamos, que sea dotted, que es como punteado. Y la última propiedad que recibe es el color de ese borde. En este caso vamos a poner rojo. Y con estos tres valores podemos crear un borde. Y vamos a ver cómo se ve en los H2. Aquí vemos que se creó un borde con muchos punticos de un ancho y que tenga rojo. Si yo pongo por lo menos aquí, cambio este valor dotted, lo cambio a sólido, ya voy a ver que no va a tener esos punticos, sino que va a tener una línea completa. Vamos a regresarlo como estaba en dotted. Ustedes pueden ver que más valores recibe este borde y que más otros estilos existen. Ahora lo voy a dejar así, me parece que está bien. Yo aquí puedo cambiar el ancho, voy a mostrarles para que vean. Ahora se ven los punticos más claros. Creo que sí me gusta más. Voy a dejarlo así en 5 píxeles y en rojo. Para trabajar con borde lo importante es saber eso, qué valores reciben, e incluso podemos trabajarlo por separado. Si yo quiero trabajar que nada más el borde del fondo fue el que cambie, pongo border bottom, que es el borde inferior, guardo, y ahora nada más voy a ver que el borde se aplicó en la parte de abajo. Y así para la parte de arriba con top, y la parte izquierda con lex, y la parte derecha con right. Ok, vamos a agregar otro borde para hacer el ejemplo. Vamos a irnos a este selector banner.content de la clase content y el elemento h1, que sería este elemento de conversación, este elemento que dice conversion effort late, que es un encabezado h1, y vamos a ponerle un borde que sea, vamos a poner que sea de 3 píxeles, un poquito más grueso, que sea blanco, que sea sólido y que sea blanco. Vamos a ver cómo se ve, y aquí tenemos nuestro borde sólido blanco. Otra propiedad bastante interesante y muy útil, y que seguro les van a pedir mucho en su trabajo y sus proyectos, es el border radius. ¿Qué hace el border radius? Nos permite dar una curvatura a nuestros bordes. Vamos a ver un ejemplo. En este mismo selector vamos a crear un border radius, y los valores de border radius por lo general van a ser o en píxeles o en porcentaje. Vamos a ver un ejemplo en píxeles. Vamos a darle 15 píxeles a este borde y vamos a ver cómo se ve ahora. Si nos fijamos, ahora tiene una curvatura, se ve un poquito más estético. Esto es bastante elegante. Esto se usa muchísimo cuando se trata de maquetar una página, y bueno, es importante que sepan cómo funciona. Como bonus, si por ejemplo quieren que un contenedor sea totalmente circular, que deje de ser cuadrado a ser circular, la mejor forma de hacerlo es poniendo el borde radius a 50%. Nos va a crear un círculo perfecto. Vamos a grabar para ver cómo se ve, y aquí tenemos un círculo perfecto. Obviamente es importante que si queremos un círculo de dimensiones exactas, la altura y el ancho tienen que ser igual. En este caso la altura y el ancho no son diferentes, y por eso parece más un óvalo que un círculo. Pero cuando hablo de perfecto es no hay ninguna sección recta. En el caso si yo pongo por lo menos 45%, vemos que en este espacio aquí sí hay una sección recta. Entonces es más un cuadrado que ha sido, por aquí también está un poquito recto y por aquí también está un poquito recto. Es más un cuadrado con bordes redondeados que un círculo. Si queremos un círculo que no haya secciones rectas, pues podemos hacerla poniendo el 50% como valor. Vamos a revisar cómo estaba 5 píxeles, que se veía bien, y tenemos con sus bordes curvos. Otra propiedad muy importante a conocer del Box Model es la propiedad padding, que en una traducción puede ser como relleno. Y como les hablé en la clase pasada, es la separación que existe entre el contenido del elemento y su borde. Y esto puede ser aplicado individualmente a cada extremidad o cada lado del modelo caja. Cuando hablo de cada lado me refiero a ya sea en la parte de arriba, la parte de abajo, el lado izquierdo o el lado derecho. En este caso vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a crear un padding top, que sería el padding de arriba, y vamos a agregar de 20 píxeles y vamos a ver qué pasa. Si vemos que ahora la separación del contenido y el borde creció por este lado porque es padding top, vamos a agregarlo a 100 para notarlo más, y vemos que se separó mucho más, pero lo demás quedó igual. Si quiero que esto cambie a la parte de abajo, pongo bottom, que es inferior, y ahora el padding está. Recordemos que es el borde y el contenido, el espacio que afecta el padding, el espacio entre el borde y el contenido. Si yo no quiero que sea específicamente para un lugar, sino para todo el elemento como tal, puedo escribir solamente padding sin especificar, y voy a poner por lo menos aquí 50 píxeles, está bien para no dañar mucho.
vemos que ahora el elemento se centró y se separó más de su borde y el elemento se centró. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a irnos para un selector que tengo ya aquí que se llama Navigation List y vamos a poner un padding de 20 píxeles. Y vemos que ahora estos elementos se ven mucho más separados entre sí porque cada caja creció porque se le agregó un padding. Bien, vamos a hacer algunos otros ejemplos. Vamos a irnos a un selector que tengo yo llamado Share, que está por aquí abajito, y vamos a agregarle un padding. Vamos a agregar un padding que tenga un padding de 14 píxeles. Y ahora se ve un poquito más separado esto de aquí. Vamos a hacer algún otro ejemplo más. Vamos a irnos a los H2 y vamos a agregar diferente. No vamos a agregar el mismo padding a todo el elemento como hicimos con los anteriores. Vamos a agregar, especificar más. Vamos a agregar para padding top que sea de 20 píxeles, igual que el padding bottom que sea de 20 píxeles. Vamos a poner que el padding right sea de 30 píxeles e igual que el padding left sea de 30 píxeles. Ahora si vamos a nuestros encabezados H2, que son estos, vemos que tienen un padding arriba de 20, en un padding abajo de 20, al lado izquierdo de 30 y al lado izquierdo de 30 y al lado derecho de 30, exactamente como se lo especificamos. Aquí podemos ver bien cómo está distribuido: 20 arriba, 20 abajo, 30 a la izquierda y 30 a la derecha, justamente como los pusimos aquí. Lo podemos ver aquí este padding y separa el contenido de su borde. Ok, algo genial de padding es conocer su shorthand, es decir, su atajo. Nosotros podemos agregar todas estas instrucciones que vemos aquí en una sola declaración. La propiedad padding, esta propiedad puede entender 4 tipos de escenario a la hora de distribuir el padding de un elemento. El primer escenario ya lo vimos, es cuando queremos que padding sea equitativo para cada lado del elemento, y para ello solo necesitamos darle un valor a padding. En este caso puedo poner 10 píxeles y él va a poner, vamos a quizás agrandarlo para que se note más, a 50 píxeles, y él va a agregar la misma cantidad de padding a cada uno de los lados del elemento. Vamos a comentar esto. El segundo escenario que vamos a ver es cuando queremos que cada uno de los lados sea diferente entre sí. Para ello podemos especificar cada lado agregando los valores en el sentido de las agujas de reloj, empezando por el de arriba. Si vamos un momentico al Dex Tool, vamos a agrandar aquí y nos paramos sobre este elemento. Vemos en el Computed, vemos aquí el padding que ahorita se está distribuyendo, que se está distribuyendo actualmente. Podemos agregar los valores en este sentido: primero el de arriba, seguido por el derecho, seguido por el de abajo y por último el izquierdo, en el sentido de que se mueven las agujas del reloj. ¿Cómo hacemos esto? Regresamos a nuestro código y en esta propiedad padding, en este shorthand padding, el primer valor va a ser el de arriba, el segundo valor va a ser el del lado derecho, que sería 15 píxeles por ejemplo, el de abajo va a ser 8 píxeles y el último va a ser el valor izquierdo, que vamos a ponerlo en 12 píxeles. Guardamos y vemos aquí el padding de este elemento que está distribuido de la manera en que lo pusimos: primero el de arriba, el segundo el derecho, tercero el de abajo y por último el izquierdo, tal y cual como lo pusimos en nuestro código. El tercer caso es cuando queremos que los valores verticales sean diferentes entre sí, es decir, el padding de arriba y el padding de abajo sean diferentes, pero los paddings horizontales sean iguales. En este caso solo tenemos que dar 3 valores. El primer valor sería para el padding superior, seguido por el padding derecho y por último el padding inferior, tal cual como en el ejemplo anterior, con la diferencia de que el valor perteneciente al lado izquierdo, el que poníamos de último, al no ser especificado, toma el mismo valor que el lado derecho. Vamos a guardar esto y si vamos al inspector, vemos que se aplicó el padding superior tal como lo especificamos, igual el derecho, igual el izquierdo, y vemos que aquí el izquierdo nunca lo especificamos, nunca le dijimos que era 15 píxeles, pero él tomó el valor que tenía el padding derecho. Entonces cuando queremos que los padding verticales, en este caso el superior y el inferior, sean diferentes, pero que los padding horizontales sean iguales entre sí, podemos hacerlo agregando nada más 3 valores, en donde el primer valor es por superior, el tercer valor sería el padding horizontal y el tercer valor sería para el padding inferior. El último escenario que podemos encontrar es cuando queremos que el padding vertical sean iguales entre sí, o sea el superior y el inferior, y el padding horizontal también sean iguales entre sí, o sea el izquierdo y el derecho. Para ello solo necesitaremos 2 valores. El primer valor pertenecerá al padding superior, exactamente como lo habíamos explicado, y el segundo valor pertenecerá al padding derecho, como en el ejemplo, como los ejemplos anteriores.
Entonces vamos a quitar este que está aquí y tenemos dos valores nada más. Los dos valores faltantes, el padding inferior y el padding izquierdo, tomarán los valores asignados al padding superior y al lado derecho respectivamente. Vamos a guardar y vemos que en el superior está a 10 píxeles y en el del lado derecho está en 15 píxeles. Vamos a ver qué pasó en el inspector. Si nos vamos al elemento, vemos que el padding inferior tomó el valor que habíamos asignado al padding superior y el padding izquierdo tomó el valor que habíamos asignado al padding derecho, tal cual como se los había explicado. Cuando queremos que el vertical sean iguales, pero que los horizontales sean iguales entre sí, pero diferentes al vertical, entonces podemos hacerlo agregando nada más dos valores. Eso sería todo por padding. Ahora vamos a aprender de una propiedad también bastante importante, incluso puede ser incluso más importante que el padding. Margin funciona similar a padding, pero a diferencia de padding, que es del borde hacia el contenido, margin es el espacio que hay del borde de un elemento con sus otros elementos, ya sea con su elemento contenedor o con los elementos que están alrededor de él. Es el espacio que existe entre él y su entorno. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a irnos a los elementos párrafo. Vamos a verlos rapiditos aquí en el inspector para ver cómo están actualmente, que tiene un padding, y vamos a agregar margen a este elemento. Si nos vamos a nuestro editor de código, nos vamos a párrafo, vamos a escribir aquí margin y voy a poner que el margen sea de 60 píxeles. A ver qué pasa. Si nos regresamos al inspector y vamos a párrafo, vemos que ahora el margen está mucho más grande. Vamos a poner además un borde para que nada más para visualizar y vean desde dónde comienza margen. Y nos regresamos a nuestro elemento párrafo y vemos que aquí está el borde, la línea negra, y el margen empieza del borde hacia afuera y separa todo lo que está cerca de él, cerca del elemento par. Si queremos aplicar el margen a un solo lado, podemos hacerlo igual que como lo habíamos explicado. Pongo margin top y si me voy aquí, veo que empieza nada más a hacer el margen a partir de arriba. Si vemos aquí también está el margen. Ok, vamos a quitar esta línea que nada más fue de manera de ejemplo y a dejar esta para que los párrafos tengan una separación considerable entre sí y sea más fácil de leer. Ahora vamos a irnos a estos tres cuadritos que están aquí. Vemos que están muy pegados de sus contenedores, y para arreglarlo vamos a agregar un margen. Que vamos a aplicar un margen aquí, vamos a aplicarlo a todos los lados, por eso solamente ponemos un solo valor. Y cuando bajamos vemos que ahora estos cuadros están separados de este borde de su contenedor y se ve mucho mejor. Cuando se trata de aplicar margen diferente a cada lado del elemento, se pueden presentar los mismos casos que vimos con el padding. Pueden que el margin vertical queremos que sea igual, pero el horizontal sea diferente, y exactamente como lo hicimos con padding. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a irnos a nuestro selector H2 y vamos a agregar un margen. Queremos que los lados verticales sean iguales y que sean de 30 píxeles. Y queremos que los lados horizontales sean iguales y que sean de 20 píxeles. Igual como lo hicimos con nuestra propiedad padding. Vamos a nuestro inspector y vemos qué pasó. El elemento H2 sería este. Y vemos que además del padding que aplicamos anteriormente, ahora tiene un margen que lo separa de su contenedor o de los elementos que están alrededor de él. Ok, vamos a hacer el ejemplo de cómo centrar con margen aquí en el navegador. Vamos a apuntar a nuestro elemento pull quote, que sería este que está aquí, y vamos a ponerle margin. Para el valor vertical lo vamos a poner 0 y para el valor horizontal vamos a poner auto, y si vemos cómo automáticamente se centró. ¿Por qué? Porque si nos paramos en el elemento, el margen a los lados está distribuido equitativamente gracias a la propiedad auto. Entonces esto permite centrar los elementos de manera horizontal si lo necesitamos. Ok, eso sería todo por esta clase. Hemos aprendido bastantes propiedades importantes acerca de Box Model. En la siguiente clase vamos a indagar aún más en cosas que son también bastante interesantes y nos permiten ser aún más profesionales en cuanto a CSS y el Box Model. Y vamos a aprender qué pasa con el margen, cómo colapsan entre sí los márgenes, que es el min y max en las propiedades de Wick y Height. Vamos a aprender un poco sobre overflow, qué pasa cuando un contenido sobrepasa su contenedor. Y vamos a también aprender un poco de una propiedad llamada visibility. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao.